hombres de fe, porque sé que ellos son hombres que tienen experiencia, no son hombres solo que predican de la fe y que hablan de la fe, sino que la viven. Seguramente entre la audiencia también puede haber pastores, ministros, apóstoles, personas que están sirviendo al Señor y necesitan una palabra de ánimo, una palabra que les desafíe, una palabra que les levante, que les sostenga, y estoy seguro que en el corazón de mis compañeros esa palabra está. Pastor Daniel, estamos hablando de una fe práctica, ¿no? Una fe como la que vivía Jesús, caminando por calles polvorientas y desafiando a una generación que estaba adormecida. Claro. Sí, la palabra del Señor dice, ¿no? La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, estaba enseñándonos que para tener fe nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que hacer una anotación aquí, que cuando Pablo decía la palabra de Dios, no se refería a la Biblia, ¿no? Porque en ese entonces no teníamos lo que ahora tenemos, por la gracia de Dios, libros. Este tesoro tan grande que tenemos. Cuando él se refería a la palabra de Dios, estaba hablando de la palabra viva de Dios. Lo que Dios te está hablando en ese momento, en ese instante, es lo que trae fe a tu vida. O sea, no es, yo recibo este coche por fe, lo recibo. Cuando no ha habido la palabra de Dios antes liberada para recibir esa bendición. Lo del coche es un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa, una casa, una familia, lo que sea, ¿no? Necesitamos primero recibir la palabra de Dios. Cuando uno tiene la certeza de que tiene esa palabra de Dios, la fe se activa dentro de uno. Y puede dar pasos como Abraham, cuando no sabía a dónde ir, pero había una palabra de Dios que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré una nación grande. Se vio las promesas y dice la palabra de Dios, por la fe Abraham tomó ese paso, ¿verdad? Pero había una palabra antes. Es lo que nosotros necesitamos como creyentes, recibir una palabra de Dios. Tú en casa necesitas recibir una palabra de Dios. Tienes que decir, Señor, dame la palabra que necesito para este momento en mi vida, para esta etapa que estoy viviendo. Si usted es un pastor, un líder, Señor, ¿cuál es la palabra para el ministerio que me has dado ahora mismo? ¿Cuál es la palabra de Dios para Madrid, para esta ciudad en este instante? Hay una palabra que Dios está liberando. Nosotros tenemos que coger esa palabra y empezar a caminar en fe, aunque no veamos el cuadro completo. Dios se ha dado una palabra y podemos avanzar hacia esa fe. A veces es un poquito, los que están empezando dicen, vale, suena bonito, pero ¿cómo empiezo yo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Pues para escuchar a la voz de Dios uno tiene que estar en sintonía con Dios. La vida de oración es muy importante. Una persona no puede tratar de vivir por fe si no tiene comunión con Dios, porque en esa cercanía nuestros oídos se hacen más aptos para oír la voz de Dios y la palabra de Dios. Entonces, el primer consejo que yo daría a los amigos para empezar a andar por fe es arreglar su vida de oración primero, su comunión con Dios, de manera que puedan escuchar su voz tan claramente y puedan tomar pasos de fe a lo que Dios está llamando a hacer. Qué bueno, Pastor Daniel, qué clarificante lo que tú nos compartes. Y yo pensaba en algo que estaba leyendo en estos días, que sin fe es imposible agradar a Dios.